Santiago lo llamo yo, no es necesario ser un gran productor para sacarlo a Santiago Cuño, que es una de las figuras de la política argentina hoy. Eso sin dudas, Totalmente. sin dudas. Sí. Le digo para los que escriben siempre pidiéndome que esté Santiago Cuño, bueno, ahora está. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Santiago, te llamaba porque estamos viviendo un montón de situaciones complejas. Recién Seba daba datos que tienen que ver con la pobreza, pero también hay situaciones que no podemos soslayar y que tienen que ver con la situación interna del gobierno. Que yo de ese tema quiero hablar con vos, porque vos lo conocés el tema mejor que yo, ¿sí? Es decir, de repente aparece Macri, Villarroel, que se le planta, van a verlo a Astiz. Es decir, ¿cómo es la puja de poder, si lo entendés como yo, guarda que podés entenderlo de otra manera, que de alguna manera le está provocando Villarroel a Milei? Mira, la síntesis de las cosas que están sucediendo es que la cloaca desbordó. El gobierno es cloacal y ahora la mierda flota por las alcantarillas y sale a las calles y la gente la tiene que oler y pisar. El gobierno es mierda y esa mierda derramó. El gobierno está constituido por, obviamente, apólogos de la represión ilegal, de la tortura, la muerte, el secuestro y el robo de bebés, y los liberales de siempre que se aprovecharon de estos sectores siempre para dar golpes de Estado, y esta vez dieron un golpe blando electoral y se hicieron del control del gobierno del Estado de los argentinos. Lo que se siente es la mierda flotando, es la exteriorización callejera de esa cloaca que fue el frente electoral que constituyó esta administración transitoria del Estado de los argentinos, con lo cual no hay mucho para analizar. Es Villarroel, es Macri, que en realidad solo busca negocios, garantizarse el cierre de la causa del correo con impunidad y haberse robado 80.000 millones del correo argentino, busca los negocios del litio, busca los negocios. Macri es nada más que un lobista de los intereses empresarios de su propio grupo, que se ampara bajo un partido político para que no sea tan asquerosamente pornográfico, que es un delincuente saqueador del Estado argentino, un contratista del Estado y alguien que ha vivido de ser un empresario toda su vida, que cuando el Tanito Chorro se murió, él quedó al frente del saqueo macrista. Pero no hay otra cosa, es una mina que hoy invierte la relación de fuerza del proceso de reorganización nacional, cuando el presidente era Videla y el ministro de Economía Martínez de Oz. Hoy Martínez de Oz está en la Casa de Gobierno y Videla en el Congreso con la vicepresidencia. Así que esto que estamos viendo es la basura neoliberal, salvaje, criminal y genocida, en todas sus facetas. Digo, ¿y cómo crees que sigue? Porque indudablemente, nosotros que... De la cloaca solo sale mierda, así que lo que siga será más mierda. No, por eso, pero imaginemos un escenario diferente, un escenario donde las cosas empiezan a cambiar a partir de la irrupción. Vos siempre hablás de los jóvenes, de una idea confederal absolutamente... Bueno, pero eso ya no es hablar del gobierno, gracias a No. Dios. Del futuro y de lo que nos toca a nosotros hacer. Me expresé mal. Me refiero al futuro y a lo que nosotros podemos hacer para cambiarlo, ¿está bien? Mira, el futuro es luminoso. La Argentina tiene todas las condiciones necesarias para la posibilidad de un futuro inminente, que va a ser muy próspero en manos de estas generaciones nuevas que van a tener que hacerse cargo de su destino. Pero la transición, este paso transicional, sí, del agotamiento definitivo del modelo que estamos viviendo, va a hacer surgir tal vez muy disruptivamente los liderazgos. O sea, es muy difícil que se pueda concatenar ordenada y lentamente una sustitución dirigencial. Va a haber episodios que van a acelerar la aparición de dirigentes jóvenes y nuevos, o nuevos y no tan jóvenes, pero finalmente una camada de dirigentes políticos que honren el ser argentinos y el ser patriotas.
porque los acontecimientos por venir tienen que ver con las profecías. Se van a cumplir las profecías de Parravicini y Don Orione, y esas profecías marcan el final de la época y el inicio de la prosperidad de los argentinos, pero no sin antes pasar por la triste situación de la caída de un modelo con todo lo que esto implica. La Argentina tendrá su revolución francesa, decía Parravicini, y estamos cerquita de las guillotinas, con lo cual la cosa más clara es pedirle a los jóvenes que se preparen, que se empoderen, que vayan asimilando que van a tener que conformar un equipo, lo que yo llamo la escaloneta del nacionalismo argentino, que vayan asumiendo roles de conducción que superan su presente para aquellos que les toca administrar o representar, y sepan que esto les va a quedar chico porque van a tener que hacerse cargo de cosas mucho más grandes. Yo confío plenamente en el despertar de la Argentina, pero sé y soy consciente que esto va a ser un parto, y ese parto va a ser la transición de la caída. Bueno, estamos en pleno ejercicio de la caída libre. La Argentina es un piano que está cayendo de 4.000 metros de altura sin paracaídas, y obviamente este desenlace final de una Argentina agónica, con hambre, con desnutrición infantil, sin asistencia sanitaria, con un pueblo que se ha transformado otra vez en masa porque ha perdido su organización, va a tener que retomar la senda de su propio destino, de la conducción de su propio destino, y no va a ser obviamente ni lento ni pausado. La velocidad la pone la caída. Así que yo a los jóvenes les digo, prepárense físicamente, intelectualmente, prepárense religiosamente en el espíritu, porque les vienen horas de muchas responsabilidades. Santiago, Sebastián te saluda, buen día. Hola. Hablabas recién de una continuidad del proceso o de la dictadura cívico-militar. Ayer nos enteramos del asesinato de la madre de un militante de la agrupación Hijos, esposa también de un desaparecido. Cuando la policía ingresó al domicilio, el cartel que había decía: los vamos a matar a todos, hijos de puta. Y la familia ya había denunciado amenazas porque habían recibido mensajes que decía: sos hijo de terroristas, se te acabaron los amigos, con una cruz esvástica, ¿sí? Hace poquito veíamos símbolos como los Falcon verdes marchando en un desfile, el presidente y la vice arriba de un tanque militar. ¿Cómo de la simbología empieza a pasar que la realidad se convierte en hechos lamentables? ¿Y dónde se frena esto? ¿Cómo se frena esto? ¿Hasta dónde va a escalar esto? A ver, el caso de Córdoba se suma a la desaparición en democracia de Julio López, con lo cual Exacto. Es el segundo episodio traumático en democracia en materia de derechos humanos. Sí. Y obviamente un caso vale 30.000. La realidad es que el psiquiátrico esquizofrénico delirante, enfermo mental, como descripción clínica y no como insulto de Milei, fue a dar un discurso el 25 de mayo al Cabildo de Córdoba. No sé si ustedes recuerdan. Sí. Y el Cabildo de Córdoba fue un centro clandestino de detención durante la dictadura, donde se torturó y se mató. Con lo cual la elección no es casual. El Cabildo era la jefatura de la policía de Córdoba, y elegir ese lugar para sumarse al balcón implicaba un respaldo tácito y explícito de complicidad a los genocidas y a la tortura y a la muerte, casi como empoderándolos de nuevo. Se le imputa aparentemente a la policía de Córdoba o a algunos sectores residuales de mano de obra desocupada policial cordobesa lo que tiene que ver con las amenazas a esta familia y la ejecución de esta compañera que ha perdido la vida, que es la madre de este muchacho de Hijos. Con lo cual, está claro que siempre está metido el gobierno. Esto es lo mismo que Loan, que ya parece que no es publicitariamente tanto negocio, entonces ya se empiezan a olvidar del chico desaparecido también. En un país donde el que ocupa la presidencia es apólogo de la pedofilia, de la venta de órganos y de bebés y de hijos, y es alguien que considera que la pornografía infantil no es un delito, claro, terminan secuestrando chicos y desapareciendo chicos. En un país
donde el loco psiquiátrico que está en la presidencia va a dar un discurso a un centro clandestino de detención, que es el Cabildo de Córdoba, donde debería vivir hoy por lo menos un sitio del recuerdo, y el presidente lo transforma en tribuna política sobre el horror de los gritos de los desaparecidos, claramente también va a haber muerte y va a haber un retorno a las épocas más violentas del Falcón Verde. Lo que tiene la sociedad es que prender los anticuerpos de inmediato, esto no se puede dejar de pasar un segundo, y empezar a movilizarse, porque así como les anticipé y les advertí que les iban a esquilar y liquidar los ahorros, les advertí que los iban a endeudar y que después los van a liquidar, les advierto hoy que los que no defiendan la democracia van a terminar siendo víctimas de estos recuerdos de la dictadura nefastos y oscuros que todavía ensombrecen la Argentina. Yo esta semana tuve una charla larga con el general Balsa, que siempre me honra en la posibilidad de compartir estas charlas, y compartíamos una larga charla en su domicilio y hablábamos de todo, de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de la democracia, como lo es Balsa, Fuerzas Armadas de la democracia como los soldados que son héroes de Malvinas, y ahí entran Rico y Seineldín, pero que no tienen reproches de ningún tipo con respecto a violación de derechos humanos. Son los soldados que pueden mostrar la cara y caminar por la calle y que no tienen reproches ni explicaciones que dar a la sociedad en materia de violación de derechos humanos. Bueno, hay que ir hacia ahí, hay que ir a los ejemplos, más allá de las posiciones políticas enfrentadas o disonantes entre quienes les acabo de nombrar. Son personas que no le deben nada a la sociedad. Bueno, hay que explicarle a los chicos más jóvenes que los genocidas que están detenidos por genocidas, y sus nombres deberían ser borrados de la historia, pero no de la memoria, y dejar lugar, por ejemplo, a que los chicos conocieran los nombres de cada uno de los caídos en combate en defensa de la patria en la batalla de Malvinas, y, por ejemplo, quiénes fueron los pilotos que dieron la vida de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, que nadie conoce. Han pasado al olvido, solo son recordados por sus familias y ignorados en la historia. Bueno, es tiempo que las generaciones jóvenes conozcan las Fuerzas Armadas de la patria y de la democracia, que entregaron la vida enfrentando al pirata, ladrón y genocida inglés, y no conocer el nombre de los genocidas que este gobierno quiere liberar. Bueno, si se atreven, será el final. Y ese final no va a ser pacífico si buscan indultar genocidas para consagrar impunidad. La violencia engendra violencia, que siembra tormentas cosecha tempestades. Ya bastante, nos representa esto de tener que estar hablando de algo que nosotros creíamos no concluido, porque va a estar en la memoria siempre, sobre todo para los que contemporáneamente nos tocó vivirlo, ¿sí? Sino porque creíamos que tenemos que darnos otro tipo de discusión y no precisamente esta, ¿no? Nos han obligado a retrotraernos a los momentos más crueles de la Argentina, es decir, a momentos que fueron muy difíciles de sobrevivir, y bueno, y lo estamos haciendo como corresponde, ¿no? Pero... Mirá, yo siento que tengo una obligación muy particular, porque el pueblo argentino me asocia y me identifica como un patriota nacionalista, que es lo que soy, y por lo general hay una confusión delirante instalada en la sociedad por este cúmulo de errores de la democracia moderna, de que ser nacionalista y patriota tiene que ver con defenderse de posiciones de izquierda o delirio de confrontaciones de Xi y Yang, de caos versus cosmos. Y la realidad es que nacionalistas y patriotas hay de todas las ideologías. Sí. Y los asesinos no forman parte de ninguna. Los genocidas no son parte de ningún pensamiento, y mucho menos nacional. Nadie es un genocida y patriota, sos genocida y punto. Y para que los chicas tengan claro algo, hay personajes siniestros, como es el caso de Alfredo Astiz, que cuando le tocó defender nuestras Islas Georgias se entregó sin tirar un solo tiro y sin una sola baja en su pelotón, con lo cual infringe hasta las leyes de la vida militar, que obligan a
resistir hasta cierto punto antes de estar autorizado a rendir una posición. Bueno, lo cual demuestra claramente que es solo un genocida, que ni siquiera se comportó con honor cuando le tocó portar el uniforme, no para secuestrar, torturar, matar o violar, sino para defender la patria. Así que los chicos tienen que entender que no es lo mismo nacionalismo, patria, que estos soretes genocidas que hacen confundir a la sociedad paseando tanques recién pintados con aerosol por una avenida para tratar de generar una empatía, símil proceso, para que los chicos crean que los malos son comunistas y los buenos son genocidas. No funciona así. La democracia de todos los patriotas nacionalistas, vengan de donde vengan, y el nacionalismo no tiene posición ideológica, es una posición de vida, es una forma de vivir. Después cada uno adhiere a las ideas que cree mejores para el destino individual y colectivo, pero nos une la patria a todos los argentinos y nos divide de los genocidas su actitud amoral frente a la sociedad y el pacto democrático que los argentinos hemos firmado desde el 83 para siempre. Así que para los chicos, los patriotas nacionalistas no tenemos nada que ver con los genocidas. Y hay algo que también hay que aclararle a los chicos. Sí. Semana Santa fue la expresión joven de veteranos de guerra, héroes de Malvinas, como Alfonsín enmarcó a su vuelta a la Plaza de Mayo para explicar la rendición de los amotinados. En esa Semana Santa, que a mí me toca muy de cerca por muchísimos motivos, se mezclaron genocidas con jóvenes del ejército. Y se confundió el espíritu de aquel motín que buscaba descabezar un generalato de traidores y cobardes que se habían mantenido atrás de los escritorios durante la gesta de Malvinas y que habían llevado a una derrota militar que podría haber sido ganada en términos de táctica y estrategia bien planteada, cuando el británico, pirata, ladrón y genocida inglés ya no tenía recursos más que para 7 días. Todo esto se desdibujó, y en esa conjunción de hechos políticos de Semana Santa del 87 sí, y lo que vino después como Movimiento Nacional Cara Pintada, se fueron separando las expresiones jóvenes del ejército de los genocidas que buscaban impunidad atrás de ese planteo militar casi de carácter sindical. La realidad es que finalmente pasaron a retiro los jóvenes héroes de Malvinas y se quedaron las basuras liberales en el ejército, que deshonran el uniforme y que son parte cómplice, por lo menos y al menos, aunque no generacionalmente, de aquella dictadura desde el planteo ideológico del genocidio. Así que muy importante para que los chicos entiendan que la realidad es que el nacionalismo no está en los uniformes liberales que bombardearon la Plaza de Mayo bajo la consigna Cristo vence con Ixac Rojas, o más en el tiempo con Lanusse, Onganía, Videla, Galtieri o Viñones. La realidad es que el nacionalismo argentino está en el ejército sanmartiniano, y el ejército sanmartiniano solo usa las armas de la patria para defenderla de agresión extranjera, y para poder defender la patria hay que tener honor, y un genocida nunca lo tuvo. A la miércoles. ¿Sos consciente, creo que sí, de que mucha gente te visualiza como como presidente? Digo, acá dice, ¿le pueden preguntar a Santiago cuál sería su política en educación si es presidente? Otro, es decir, ¿qué piensa Santiago desde el rol que va a ocupar en el futuro, que pretende ocupar en el futuro respecto al tema de la pobreza? Digamos, te has transformado en eso. Que si la gente te visualiza como eso, yo no sé si vos querés eso. Ahora, que la gente te mira así, no tengo ninguna duda, ¿sí? Yo estoy preparado para conducir la transición hacia los jóvenes, y es una actitud definitiva. Sí estoy en condiciones de conducir esta transición dolorosa que tenemos los argentinos, y en todas las materias, en educación, en pobreza, en todas las materias,
Creo en la confederación y la autodeterminación de los estados provinciales para encontrar las soluciones más creativas y eficientes para escucha, su pueblo. Porque... Santiago, déjame que te amplíe esto. Mira lo que dice Martín Giocoli. La educación deberá tener un papel fundamental para que los pibes vuelvan a pensar y conocer las verdades históricas y que la escuela deje de ser un lugar de solo contención. ¿Sí? Medio que esto era un agregadito más, nada más. ¿Sí? Comparto absolutamente, pero debe quedar claro que los confederados no somos dictadores unitarios que bajamos línea a las provincias de lo que deben hacer. Convocamos a las provincias a hacer lo que creen que deben hacer en el contexto de sus pueblos y su tierra. La Confederación Argentina debe tener un presidente confederal que sostenga las políticas internacionales, la política de defensa en materia exterior, que tenga las potestades de administrar el conjunto de negocios confederales que integran todas las provincias, como puede ser el ferrocarril federal o los espacios aéreos federales o la energía nuclear, que excede por mucho a las autonomías provinciales por lo que implica en materia de control de residuos y proliferación de secuelas. Sí, contaminantes. De seguridad nuclear, pero digo, ese presidente que yo sueño, el que es elegido por las provincias para gobernar el Estado confederado, le permite a las provincias administrar el destino educativo en materia de infraestructura y en materia de rasgos culturales autóctonos de cada tierra, y sí, obviamente, del Estado Central Confederal, la unificación de los temas rectores para que un chico de Salta no tenga menos capacidades que uno de Córdoba o uno de Tierra del Fuego. O sea, no deben existir asimetrías educativas entre los chicos de las provincias. Las provincias deben determinar autónomamente sus planes de estudio locales del desarrollo de su enseñanza, por ejemplo, sobre pueblos originarios, sí, claro, sobre identidad provincial, sí. Pero sí deben existir niveles rectores del Estado Confederal Central para que todos los chicos de la Argentina tengan el mismo nivel y acceso a la cultura, la educación y la información, que también ya es un derecho público, para no ser menos que ningún otro chico de la Argentina. Así que yo considero que el Estado Confederal Central, con la voluntad de las provincias, debe unificar un plan educativo integral para común a todas y después cada una agregarle la identidad de su provincia a la formación de sus chicos. ¿Seba? Por último, me parece, lo hablábamos al principio de la entrevista, pedirte una reflexión sobre estos números que han sido publicados, que ya no sorprenden, pero no dejan de ser lamentables. 54,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, 20,3% bajo la línea de indigencia. Petovelo, mientras tanto, sigue apelando las medidas judiciales que le exigen repartir los alimentos. O sea, ya hay una disputa con un nivel de crueldad que hace pensar que el Estado en este momento no le va a dar en absoluto una respuesta o una solución a quienes están cayéndose del sistema, digamos, ¿no? Entonces, preguntarte ahí cuáles serían las acciones contingenciales, digamos, de corto plazo, de urgencia, que debe tener la sociedad para poder sostener a todas estas personas que están siendo tan afectadas. Primero, echar este gobierno a patadas, llevar adelante el juicio político y la Asamblea Legislativa y terminar con este gobierno. Así que sin ese paso previo, imposible. No hay ninguna posibilidad, claro. Ninguna posibilidad, cero posibilidad de que algo mejore. Terminado este gobierno, aniquilado de la historia de los argentinos la presencia de estos traidores a la patria, lo primero que se debe plantear es el plan de contingencia alimentaria para volver a poner a todos arriba de la lona y que ningún argentino tenga que mendigar o revolver basura para comer. Ese es el primer paso, el primer día, la primera hora, el primer minuto de un gobierno de patriotas nacional y popular recuperando el poder del control del Estado. Con lo cual, obviamente, el plato de comida, Napoleón decía que las guerras se ganan con el estómago lleno de los soldados que las pelean. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de que el pueblo argentino dé la batalla del buen combate con el estómago vacío y después empezar, obviamente, mientras vamos camino a la reforma de la Constitución para transformar la Argentina nuevamente en una patria confederal, todo lo que tiene que ver
con empezar a delegar a los gobernadores los fondos y las decisiones para que administren contingencias de urgencia a niveles provinciales para rescatar a nuestros pueblos, que son el pueblo de la patria y cada una de las provincias. Lo que no puede volver a pasar es un centralismo porteño, unitario, saqueador, masón y anglófilo, que ponga un presidente que venga únicamente a administrar pobreza desde Buenos Aires y extorsione a los gobernadores con látigo y chequera para entregarles coparticipación o ATNs. Eso se terminó, la Argentina debe salir definitivamente de ahí, y claro, si el argentino que nos está escuchando no se despierta, cocodrilo que se duerme es cartera, así que le pido al pueblo argentino que se despierte. Comparto plenamente, vamos a despertarnos por la duda, ¿sí? Santiago, abrazo amigo, te queremos. Abrazo Santiago, gracias. Fuerte abrazo para todos, gracias. Adiós. Bueno, Santiago Cuño. Bueno, hay mil cosas para hablar que nos quedaron. Sí, bueno.